Romanos 12. Y es un buen tema al que hemos llegado ahorita, y especialmente estaban haciendo comentarios hace rato acerca de la unidad de la iglesia y acerca de inclusive la importancia de reunirse, la manera en que formamos todos parte de un cuerpo. Y ese es el tema de Romanos 12 ahora. Hemos estado hablando acerca de lo que Dios nos da, que es su gracia, su misericordia. Hemos estado hablando de la manera en que nuestra mente tiene que ser transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el domingo pasado hablamos acerca de el problema más grande que tenemos como seres humanos, que es el orgullo. El orgullo es el factor más peligroso para el ser humano. El pecado que está abajo de todos los demás pecados, la raíz. Y dice Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, la semana pasada hablamos de la fe, que es la fe, y vimos que la fe, por definición, es no ver a nosotros mismos, sino ver hacia afuera, lo cual contrarresta el orgullo, ¿no? Porque si yo me veo obligado a no verme a mí, sino a ver a alguien más y poner mi fe en alguien más, confiar en alguien más, que en este caso es confiar en Jesucristo, entonces eso es una manera de contrarrestar el orgullo, porque entonces ya no soy yo. Y además, otro punto que vimos es que dice, conforme a la fe que cada quien ha recibido de parte de Dios. Es decir, la fe es algo que Dios da, es un regalo de Dios. Y si es un don, si es un regalo de Dios, como dice Efesios 2:8, entonces, ¿de qué te jactas? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces son maneras en las cuales Dios ha diseñado la salvación de tal manera que anula la jactancia y anula la manera en que nos podemos enorgullecer y tratar de llevar la gloria en lugar de Dios. Entonces eso fue el domingo pasado, nada más es el contexto donde estamos. Y hoy vamos a ver los versículos 4 al 6. Dicen: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces ya hicimos la conexión ahora del versículo 3 y de lo que habíamos venido viendo, Romanos 12, 1, 2 y 3. Ahora estamos haciendo esta conexión que hace Pablo con los dones espirituales y la manera en que funcionamos como iglesia. Entonces va a ser un estudio muy interesante y muy relevante, porque obviamente tiene que ver con cosas muy prácticas de cómo funciona esto. Cuando nos venimos a reunir aquí, ¿qué pasa? ¿Qué debería estar pasando entre nosotros, no? Esa es, creo yo, una de las cosas
más importantes que podemos ahora ver en cuanto a aplicación de todo lo que hemos venido viendo acerca de la elección de Dios, acerca de la manera en que Dios nos va transformando, nos va cambiando a través de su Espíritu. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso que experimentamos de parte de Dios horizontalmente? O sea, esa relación vertical tiene un efecto horizontal en la iglesia. Y eso es a lo que nos está llevando ahora Pablo, que son los dones espirituales. Bueno, ¿qué son los dones espirituales? ¿De qué está hablando Pablo cuando dice en el versículo 6, teniendo diferentes dones, que ese es el tema que está tratando de mostrarnos? Está ligando esta idea del cuerpo, cómo funciona un cuerpo, manos, ojos, pies, oídos, y eso lo está llevando a dones como de lo que está hablando cuando habla de cuerpo. La manera en que funciona un cuerpo es la misma manera en que funciona la iglesia, porque así como un cuerpo tiene diferentes funciones, la iglesia tiene diferentes funciones que se llaman dones. ¿Qué es un don? Bueno, es un regalo, pero en este caso específicamente vamos a hacer esta comparación. Esta es una de las preguntas importantes que surge a raíz de esto, que es, bueno, yo tengo ciertas habilidades, ¿no? Yo sé hacer ciertas cosas y muchas de esas cosas, pues desde niño se empezaron a ver, ¿no? A lo mejor en mi interés por la música y tocar la guitarra, o a lo mejor en otras cosas. Cada quien sabe cuáles han sido sus inclinaciones a lo largo de su vida. Entonces, ahí estamos hablando de una habilidad natural. Y eso es algo que todos tienen, ¿no? Prácticamente, no tienes que ser cristiano para tener habilidades. Pero aquí no está hablando de habilidades naturales nada más, porque está hablando de ser parte de un cuerpo, y está hablando a cristianos, y está hablando de algo que se da en la iglesia, de lo cual mucha gente no es parte. Por lo cual hay una diferencia entre habilidad natural y don espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias viene desde el versículo 3 que vimos, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Aquí él ya está planteando el fundamento sobre del cual va a argumentar todo lo que va a argumentar. ¿Y cuál es el fundamento? Por la gracia que me es dada. ¿Qué pasa con esta gracia? Dice, examinen, de acuerdo a esa gracia, de acuerdo a la fe que ha sido dada a cada quien, examine a sí mismo. Entonces, ¿cuál es una de las diferencias entre habilidad natural y don espiritual? Y viene también al versículo 6, ahorita lo vamos a ver. Es el hecho de que un don espiritual es el acto humano que por fe toma de la gracia recibida y la extiende a otros. Entonces es muy diferente a una habilidad natural, ¿no? Porque una habilidad natural no hace eso necesariamente. Muchos músicos son muy talentosos. Pueden ir a un concierto de Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gracia van a recibir de su talento? Ustedes, ninguna gracia van a recibir de su talento. Porque él no está buscando dentro de su fe, buscando que la gracia que hay debajo de esa fe para dar de esa gracia. Él no está haciendo eso. Él me está diciendo, miren qué bien canto. Es lo único que está haciendo.
¿no? Disfruten mi voz. Y este punto lo estoy mostrando porque es fácil que en la iglesia haya confusión también en nuestras mentes con respecto a una habilidad natural y un don espiritual. Y eso es lo que quiero hoy lograr, en base a este pasaje, que cada uno de nosotros examinemos qué es lo que estamos haciendo y de dónde viene lo que estamos haciendo, para que aprendamos todos a diferenciar por qué lo hacemos y si las motivaciones son las correctas de acuerdo a este pasaje. Ese es uno de los puntos. Quiero que vean otro pasaje que está fuera de Romanos, que es un pasaje que nos muestra lo que estoy diciendo, para que vean que no nada más es Pablo el que tiene este concepto de los dones. Vean 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. ¿Qué son los dones? Son la manera de administrar la gracia. Eso es lo que son. Usen sus dones conforme a la gracia, multiforme gracia que ustedes han recibido de parte de Dios. Entonces, esa es la única manera en la cual un don espiritual funciona. Si no funciona eso, si no está impartiendo gracia, entonces no es un don espiritual, es simplemente una habilidad natural que tiene alguien. Si no está llevando gracia a los demás, entonces simplemente es habilidad. Cuando tú empiezas a dirigir a la gente hacia Dios, hacia su gloria, hacia su gracia, entonces es un don espiritual. Entonces, como iglesia, por eso es este punto. Hay iglesias en donde dirían: a ver, ¿quieres ser miembro de la iglesia? A ver, apunta aquí en una hoja, ¿cuál crees tú que son tus dones? ¿No? No, pues yo soy muy bueno para enseñar, yo soy muy bueno para la música, yo soy muy bueno para limpiar, yo soy muy bueno para... No, ese casi nadie lo pone, ¿verdad? Ese es... Pero empiezan a enlistar todas las cosas que creen que son buenos. ¿Así funciona con los dones? ¿Qué crees tú que haces bien? ¿Eso es? No, no es eso. Porque tú puedes hacer cosas muy bien, efectivamente, sí soy bueno para enseñar, sí soy bueno para la música, pero no estoy administrando la gracia de Dios cuando hago esas cosas. Entonces, como iglesia tenemos que ser muy cuidadosos y ayudarnos unos a otros. ¿Cómo nos ayudamos entonces a ejercitar esos dones si no nada más es una lista de cosas para las que somos buenos? ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos entonces? ¿Saben cómo se descubren los dones? ¿Y cómo nos damos cuenta quién tiene qué dones? Decimos: ámense unos a otros. Ámense. Hagan todo lo posible por los demás y van a descubrir cuáles son sus dones. Porque cuando tú estás tratando de ser de bendición a alguien, descubres cómo puedes mejor ser de bendición a alguien. Así funciona. No es algo como que, a ver, ¿tú qué tipo de personalidad eres? Vamos a hacerte un examen psicológico y de acuerdo a tu perfil te vamos a colocar en una cierta área de la iglesia. No funciona así. Es ama a tu hermano, ama a tu hermana, busca lo mejor para ellos, trata de ser bendición para ellos y vas a ir descubriendo que ellos te van a decir: ¿sabes qué, hermano? Cuando tú dijiste eso o cuando hiciste eso por mí, fue de grande bendición, me animaste muchísimo y me ayudó en mi relación con Dios y yo estaba luchando con eso en ese momento. Y esa llamada telefónica que me hiciste o que me invitaste a tu casa, eso
Dios lo usó en mi vida. Ahí hay una pista, ¿no? Sobre a lo mejor dónde Dios quiere llevarte, qué es lo que te ha dado para ser de bendición a otros. Entonces, una de las diferencias entre una habilidad natural y un don espiritual es que un don espiritual se descubre a través del amor. Esa es la manera en que descubrimos los dones espirituales. La manera en que nos amamos unos a otros saca a la luz lo que Dios usa para repartir su gracia a los diferentes miembros de la iglesia. ¿Entienden? Es importante estas definiciones porque vamos a ir en los próximos versículos, ya vamos a ir estudiando algunos de estos dones que Pablo nombra específicamente y ya con este fundamento va a ser más fácil entenderlos. Por ejemplo, cuando lleguemos a hablar sobre el don de profecía o el don de la hospitalidad o el don de servicio, ya vamos a ver, a lo mejor eso sí es algo que Dios me está usando y algo a lo que Dios me está llamando. Entonces, ¿qué es una habilidad natural? En contraste con un don espiritual. Bueno, también es un regalo divino. Dios también da las habilidades naturales, pero eso es lo que llamamos gracia común. Eso no tienes que ser cristiano, eso se da a todos. Toda persona tiene ciertas habilidades, cierta personalidad, ciertas cosas que les permite hacer ciertas cosas mejor que otros, pero eso simplemente es lo que llamamos gracia común. Como el sol sale sobre buenos y sobre malos, eso es gracia común. Dios da a muchos que no lo merecen gracia, que no son sus hijos. Pero aquí estamos hablando de algo muy específico de parte que es para los hijos de Dios, que tiene que ver con la medida de fe, uno, y la gracia que hemos recibido. Así que hice un pequeño diagrama aquí que le enseñé a mi esposa anoche y le dije, a ver, ¿entiendes cómo funciona este diagrama? Ya se lo fui explicando y me dijo, no entiendo. Entonces le dije, bueno, pero voy a explicarlo primero, entonces creo que si lo explico primero, entonces ya después el diagrama tiene más sentido y espero que les ayude. Si no les ayuda, pues ya me pueden decir que no tengo el don de enseñanza, ¿no? Tenemos lo que es un don de Dios, lo cual muchas veces y en todos se ve como una habilidad natural. Eso es un don de Dios también. Dios lo da, es una habilidad natural. Pero a una persona Dios también le da una categoría muy específica de personas que son los hijos de Dios. Dios les da dos cosas, les da fe y les da gracia. ¿Sí? Hasta ahí vamos entendiendo qué es lo que estamos diciendo. Ahí está, Dios da fe, Dios da gracia. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios da fe y Dios da gracia? Esa habilidad natural, ahora se regresa a la fe, ve la fe que ha sido dada por Dios, el autor y consumado de la fe, Cristo, lo que Cristo hizo por mí, que ve hacia abajo, ve la gracia que hay debajo de eso, ahora toma de esa gracia y por fe, nuevamente, por la fe dada, ahora se manifiesta en un don espiritual. A veces, ¿y este don espiritual qué hace? Da gracia al cuerpo de Cristo. Es gracia impartida al cuerpo de Cristo. Ahora, a veces, Dios se brinca la parte de la habilidad natural y se va directo del don de Dios al don espiritual. Nunca hubo una habilidad natural. Porque hay gente que ahora ya como cristianos, de repente Dios los empieza a usar en algo que ellos nunca habían hecho antes. Y eso también pasa. No siempre es algo que ya podías hacer antes, sino a veces surge después de
que has recibido fe y gracia de parte de Dios, que encuentras algo nuevo en lo cual Dios quiere y puede usarte. Entonces eso también funciona de esa manera. Entonces, ¿entienden esta idea de lo que está diciendo Pablo? ¿Cómo se conecta? Gracia y fe lo está conectando con dones espirituales. Vean lo que dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, eso lo vamos a ver más adelante, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí está, todos conectados, dones, gracia, fe. Si quisiéramos regresarnos, nadie aquí ya se acuerda de eso, pero alguna vez estudiamos Romanos 1 y vean lo que dice Romanos 1, versículos 11 y 12, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, hace la aclaración, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, ¿vieron cuál es el propósito de los dones nuevamente? O sea, a ver, vamos a juntarnos, vamos a participar y ser edificados mutuamente a través de los dones para que podamos ser confortados por la fe, confortados mutuamente por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Lo ven? Esa es la idea, ahí está. Toda esta conexión entre los dones espirituales, la fe y la gracia de Dios. ¿Pablo tenía algún don espiritual? Sí. ¿Cuál creen ustedes que era su principal don de Pablo? Les voy a dar una pista. Su principal don, nadie de aquí lo tiene. ¿Cuál creen que es? El don de apóstol. Ese es un don, está en la Biblia. Yo creo que ya nadie tiene ese don, porque ese don tiene que ver con aquellos hombres que Dios usó para fundar la primera iglesia y a través de los cuales inspiró la palabra de Dios, como fue Pablo. Ya nadie sigue escribiendo la Biblia, ¿o sí? No, ya esta es nuestra base, aquí está, esto es lo que Dios ha revelado a los apóstoles, a través de los cuales tú y yo entendemos la voluntad de Dios. Y Pablo, no directamente, indirectamente, dice en el versículo 3, digo pues, ¿qué es eso de digo pues? Palabra de Dios, mi don, soy apóstol, digo pues, ¿no? Estoy usando el don espiritual que Dios me ha dado como apóstol. ¿Pero qué dice? Por la gracia que me es dada. Nuevamente es la misma idea. Pablo tomando de la gracia que Dios le ha dado y diciendo, voy a tomar de esa gracia y ahora lo voy a usar a través del don que Dios me dio para decirles, palabra inspirada por Dios. Aunque no sé qué tanto Pablo entendía lo que estaba realmente pasando cuando escribía estas cartas, pero eso era lo que estaba pasando. Palabra inspirada por Dios, ese es mi don. Voy a darles palabra de un apóstol que va a ser preservada por los siglos para que un día en el 2013 en Coajimalpa lo estén estudiando y Dios siga usando el don que Dios me dio. Ahí está, esa es la conexión, ¿sí? Entre estos conceptos, para que vean que no lo estoy inventando y no estoy diciendo cosas que no están ahí. Ahí está, esto es lo que es un don espiritual. Bueno, ¿qué quiere decir cuando Pablo dice usen sus dones conforme a la medida de la fe?
dada a ustedes. ¿Cómo entienden ustedes eso? A ver, Señor, ¿cómo me estás invitando a través de Romanos 12 a usar los dones que me has dado conforme a la medida de la fe? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué creen que es la exhortación ahí? ¿Saben cuál es? La exhortación, creo. No finjan. Un don espiritual se puede fingir. Es cierto, se puede fingir. Yo puedo ser muy servicial con todos ustedes. Dice, ay, el hermano tiene el don del servicio. Y yo puedo ser muy hospitalario con todos ustedes, invitarlos a mi casa y, ay, el hermano tiene el don de hospitalidad. Yo puedo predicar el evangelio y ustedes decir, ay, el hermano tiene el don del evangelismo, o predicar la misma palabra de Dios y que ustedes digan, el hermano tiene el don de la enseñanza, él sabe cómo explicar la Biblia. Y puedo estar fingiendo, porque no lo estoy haciendo en fe. No estoy tomando de la medida de fe que me ha sido dada para hacer ciertas cosas. Puede ser una farsa completa. Aún yo mismo estando parado aquí, abriendo la palabra de Dios y explicándoselas. Si yo no he buscado dentro de mi propia fe que Dios me ha dado y tomado de esa fe y de la gracia que hay debajo de esa fe y dicho, Señor, usa la fe que tú me diste y la gracia que yo he experimentado de parte de ti para, a través de mí, dársela a los demás hermanos. Yo quiero impartir tu gracia a los demás. Por eso lo voy a hacer. Eso es a lo que creo que nos está exhortando Pablo. Cuando dice, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. No fijas estas cosas. No busques nada más que reconozcan que estás haciendo cosas, porque se siente bien, ¿no? Que te digan, hermano, qué bien lo hizo, ¿no? Qué bien canta, qué bien toca la guitarra, qué bien predica. Nos encanta que nos digan ese tipo de cosas. Y a veces cuando nos dicen eso lo suficiente, de repente esa es mi motivación, de repente lo que me preocupa es lo que ustedes piensen de mí. La impresión, la imagen que ustedes tengan. Porque se siente bien que ustedes piensen bien de mí. Y gracia, no sé dónde está. Mi fe, no sé dónde está. No estoy buscando impartir gracia a ustedes, no estoy buscando animarlos en su relación con Dios, a conocer a Dios más. Yo simplemente quiero que digan, el hermano Natán, ¿lo has escuchado? Eso es lo que me interesa. Si estoy fingiendo. ¿Entienden? Entonces es muy difícil. Y para nosotros a veces, como iglesia, a veces no es fácil porque es algo que no vemos. Tenemos un montón de músicos aquí al frente y constantemente tenemos que estar recordándonos unos a otros por qué hacemos lo que estamos haciendo y que no de repente, porque pasa todo el tiempo. ¿Por qué están aquí? Pues porque les gusta y porque les gusta que los vean y a todos les encanta tocar, ¿no? Por eso existen tocadas allá afuera, ¿no? Grupos que les van y tocan y la gente viene a escucharlos y se siente padre, ¿no? Esa es la motivación, pero no es un don espiritual, es simplemente una habilidad natural y no están tomando la fe que les ha sido dada para impartir gracia a los demás. Entonces, como iglesia, constantemente, más los dones más vistosos, ¿no? Obviamente, cuando uno está al frente es mucho más tentación que cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve hacer las cosas que estás haciendo a través de los dones que Dios te ha dado, entonces es más fácil a veces que la motivación sea la correcta, ¿no?
Bueno, cuando usamos un don espiritual, Cristo será visto más claramente porque yo estoy tomando de mi fe que ve a Cristo y yo lo veo más claramente, así que lo que voy a ayudar a otros es a ver a Cristo más claramente. Cuando yo busco dentro de mi fe significa atesorar a Cristo, lo cual significa que cuando yo use ese don espiritual voy a ayudar a que la gente atesore más a Cristo. Cuando veo a mi fe y mi amor por Cristo y lo que Él hizo por mí, eso es pasión en mi vida, lo cual se refleja como pasión y crea pasión en los demás, ¿no? Por Cristo y lo que Él ha hecho en sus vidas. Así funciona, hermanos, así funciona un don. La gran diferencia que existe entre alguien que simplemente está haciendo las cosas para ser vistos. Y entonces nuestra confianza como iglesia va a crecer, pero en Cristo. No en una persona, no en un ministerio, sino en Cristo. Bueno, dice Pablo, versículos 4 y 5, que somos un cuerpo y somos una iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hay dos ideas sobre el cuerpo de Cristo. Una es que somos el cuerpo universal de Cristo. Eso es algo que ustedes pueden leer, por ejemplo, en Efesios 1:22. Es toda la iglesia universal en todo el mundo. Somos el cuerpo de Cristo. Pero también está el concepto de la iglesia local, que es el cuerpo de Cristo. Lo cual creo yo es realmente la idea principal, aunque Pablo se incluye así nosotros, o sea, la iglesia en Roma, él no estaba ahí, él estaba muy lejos y él dice así, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, pero creo que su idea principal es la iglesia local. ¿Por qué? ¿Por qué creen que su idea principal de Pablo es la iglesia local aquí? Piénsenlo. Porque es en la iglesia local donde principalmente existe la manera de edificarnos mutuamente a través de los dones espirituales, ¿no? O sea, sí tengo hermanos y hermanas en Cristo en China, pero mis dones espirituales no les están siendo de mucha bendición en este momento. ¿Ven por qué creo que la idea de Pablo aquí es muy local? Tiene la idea de ustedes, cuerpo de Cristo, romanos, en Roma, ustedes son un cuerpo en Cristo. ¿Qué significa cuando dice en Cristo? Quiere decir que al acercarme yo a Cristo, proporcionalmente me estoy acercando a mis hermanos y hermanas también. No funciona eso, o sea, no funciona este tipo de, y estoy seguro que lo han escuchado alguna vez, ¿no? No, pues esto es, yo y Dios sí platicamos todos los días y es algo muy personal. No funciona así, no es personal. ¿Por qué? Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú tienes una relación con Dios, también proporcionalmente te acercas a hermanos y hermanas en Cristo. Así funciona. ¿Por qué? Porque ellos son hermanos y hermanas de Jesús. Yo soy hermano de Jesús. Y entonces, ¿tú qué eres? Mi hermano. Por eso nos decimos hermanos, ¿no? ¿O creen que nada más es ¿qué? Como cuando dicen que carnal o no es, tiene un significado espiritual. Abajo, debajo de decir hermano, hermana, quiere decir somos hermanos de Jesucristo, lo cual nos hace hermanos mutuamente, y entre más nos acercamos a Jesús, más nos acercamos unos a otros. Y si yo me alejo de Jesús,
O me alejo de mis hermanos, ¿qué pasa? Me alejo de mis hermanos, me alejo de Jesús. Me alejo de Jesús, me alejo de mis hermanos. Así funciona. Así es el cuerpo. No piensen que hay excepciones a lo que les estoy diciendo. Así es. Dios lo diseñó de esa manera. Por eso existe la iglesia. Para que juntos nos animemos a acercarnos más a Dios a través de acercarnos más entre nosotros. Entonces, ese es el concepto. Al acercarnos a Cristo, nos acercamos a los que son de Cristo. También en Cristo significa que todo lo que Cristo es, si puede, lo comparte con nosotros. Eso es lo que significa estar en Cristo. ¿Por qué digo si puede? Porque hay cosas que no puede compartir con nosotros. Por ejemplo, su deidad. Tú y yo no vamos a ser Dios, nunca. Pero hay muchas otras cosas dentro de todo lo que ha creado. Ha comprado nuestra justificación, ha comprado nuestra santificación, ha comprado nuestra glorificación, ha comprado nuestra eternidad juntamente con Él. Y todo eso nos une a todos los que estamos aquí. Tú y yo heredaremos el universo. Ya lo vimos eso cuando estudiamos Romanos 4. Entonces, la exhortación de Pablo es: ustedes, siendo muchos, son uno. Y todos, miembros, los unos de los otros. Todos miembros, los unos de los otros. ¿Se dan cuenta cómo Dios mantiene nuestra individualidad? O sea, no dice, ustedes miembros del cuerpo. No, miembros unos de los otros. Cada quien con sus dones, con sus personalidades, son miembros unos de los otros. Por eso, hermanos, encontramos la definición de quién somos en Cristo aquí. Aquí. No allá afuera, aquí. Porque muchos piensan al revés, ¿no? O sea, a ver, tú piensa, nada más cada quien haga este ejercicio en su mente. Defínase a sí mismo. ¿Quién eres tú? Para muchos de nosotros, lo primero que viene a nuestra mente es ¿en qué trabajo? ¿No? Pues yo soy maestro, yo soy contador, yo soy arquitecto. No, eso no es quién eres tú. No es quién eres tú. Lo que te define es tu relación con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Eso es quién eres tú. Porque eso es a lo que Dios te ha llamado. Son miembros unos de los otros. Lo que ustedes son aquí para los demás cristianos, eso es tu identidad en Cristo. Porque eso tiene que ver con los dones que Dios te ha dado, con la gracia que Dios quiere impartir a través de ti. Lo cual hace que muchos de nosotros tengamos que reevaluar qué tanta prioridad tiene la iglesia en nuestras vidas, ¿no? Porque ustedes tendrían que poderse ubicar dentro de la iglesia y decir, esta es la función que estoy cumpliendo con los demás miembros. Y muchos de ustedes no pueden decir eso. Lo único que pueden decir es, voy a la iglesia. Pero ¿cuáles son las necesidades? No sé. ¿Qué hago ahí? Nada. Solamente escuchar. ¿Cómo me está usando Dios para impartir gracia a los demás? ¿Cómo? Ay, hermano, es que yo no tengo dones. Yo creo que Dios no me dio a mí nada. ¿De veras? ¿Saben cómo se llama eso? Incredulidad.
Porque Dios está diciendo que te dio dones. A todos les dio dones. A todos les dio gracia. Si Dios te dio gracia, Dios te está ordenando, imparte esa gracia a tus hermanos y hermanas en Cristo. No digas no tengo. No digas yo soy de los humildes aquí, de la categoría de sin don. ¿Es verdad eso? ¿Existe esa categoría en la iglesia? No existe. Porque lo que nos une es la fe y la gracia que Dios nos ha dado. Y dice Pablo, si tienes fe y si tienes gracia, tienes dones. Porque eso es lo que van a usar tus dones, tu fe y tu gracia. Van a tomar de esas dos cosas y van a dársela a los demás. Entonces cada uno de ustedes y yo también tenemos que examinar nuestras propias vidas, pedirle a Dios, Señor, muéstrame cómo quieres usar la fe y la gracia que me has dado para los demás miembros del cuerpo. Somos miembros unos de los otros. No estás aislado, no puedes decir, no, yo no vengo a la iglesia porque a mí no me gusta que se metan en mi vida. Yo hago mis cosas. Allá los hermanos que se hagan bolas con sus problemas. No me involucren, no me anden diciendo, hermano, participa. Yo no tengo tiempo. Bueno, es desobediencia entonces, ¿no? Dios te está diciendo, no hagas eso. Involúcrate, sé parte del cuerpo, eres miembro de un cuerpo y el cuerpo se compone de muchos y todos somos miembros los unos de los otros y no cumplimos todos la misma función. Así que vamos a estar viendo en los próximos domingos algunos ejemplos de una lista aquí que viene desde el versículo 6, y ya empieza a hablar acerca de profecía, habla de servicio, habla de enseñanza, habla de exhortación, habla de repartir, habla de presidir, habla de misericordia. Y más adelante todavía habla acerca de la hospitalidad, de la oración. Entonces vienen muchas cosas que son lo que forman el cuerpo de Cristo y los dones dentro del cuerpo de Cristo. Así que la iglesia de Cristo está compuesta de miembros individuales. Encontramos nuestra identidad dentro del cuerpo. Sentirnos inútiles es rebeldía contra Dios y el crecimiento individual de cada miembro se da en gran parte a través de la edificación del cuerpo. ¿Quieres crecer? Sé parte del cuerpo. ¿Quieres estancarte y alejarte de Dios? Aléjate del cuerpo de Cristo. Esa es la fórmula que Dios ha establecido en su palabra. Va a haber más acerca de eso en los próximos domingos.